Evangelio de Juan, capítulo 21. Gloria a Dios. Y vamos a leer ahí un relato del 1 al 9. Lo vamos a leer y vamos a darle un fundamento bíblico a la enseñanza en esta palabra, en esta porción de la palabra. Y lo leo en el nombre del Señor. Si lo encontró me dice amén. Si no, va a tener aquí la pantalla para que lo pueda leer. Dice: después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago en Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Pedro. No, vamos contigo, le dijeron los otros. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada, dice. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, les dijo, ¿no tienen algo para comer?, le preguntó Jesús. No, le respondieron los discípulos. Y Él le dijo: tienen la red a la derecha de la barca y van a pescar algo. Dice, así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo, a quien Jesús amaba, refiriéndose a Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado, hicieron fuego encima y un pan. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios me dijo esta palabra? Dile a la iglesia que no se enfríe. Porque los discípulos, en el contexto de esta palabra, ellos acababan de sufrir una situación de conflicto. Ellos habían experimentado la muerte de Cristo en la cruz. Ellos habían pasado una tormenta grande. Yo me imagino a los discípulos caminando al lado del Señor durante 3 años, recibiendo palabra de Él, viendo los milagros, las señales, los prodigios, recibiendo el amor en persona. Su pastor, su guía, su mentor, su maestro, alguien a quien amaban profundamente. De repente muere Cristo en la cruz y ellos empiezan a sentir una sensación de vacío, una sensación de que las cosas no eran iguales, de que las cosas no iban bien. Y se nota en el relato de la palabra cómo era el estado espiritual de los discípulos. Si alguien puede discernir espiritualmente la revelación que Dios revela en ese misterio, valga la redundancia, nos podemos dar cuenta que Dios le está hablando a la iglesia en este día, mis amados. Que Dios nos está hablando a nosotros en este día. Que es necesario estar enfocados en el plan que Dios ha decretado y ha diseñado para nosotros en este tiempo, en esta hora, en esta tierra, en esta nación, en esta ciudad. Enfocados en lo que Dios dijo que tenemos que hacer y no en la circunstancia que estamos viviendo. Enfocados en el propósito que Dios nos ha diseñado, que es crecer, dar frutos, predicar, avanzar, seguir a pesar de las circunstancias, no retroceder, no enfriarse y caminar rumbo al propósito de gloria. Alguien tiene que decir amén a eso. Los conflictos, las situaciones críticas son tendientes a frenarnos. Y cuando nosotros nos frenamos en el propósito de Dios, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para Dios. Mis amados, provocamos en nosotros un estado espiritual que al enemigo le da derecho a dañar, a robar, a destruir, a entrar donde no tiene que entrar. Por eso Dios me dijo: dile que esté la iglesia encendida en este tiempo. Podemos ver cómo ellos en ese momento, los discípulos, después de experimentar esa situación crítica, viendo la crucifixión del Señor, crucificado injustamente,
viendo una injusticia tremenda, viendo algo que no era justo. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Estamos orando por una situación y vemos que todavía esa situación no se concreta. Estamos creyendo por una palabra, pero esa palabra todavía no es tangible. Esa profecía no se hace realidad. La palabra o lo que nos dijeron que iba a pasar no está pasando. Y lo que prometió Dios todavía no se está cumpliendo. Y eso nos desenfoca. Eso muchas veces tiende a enfriarnos espiritualmente. Tendemos en el agobio y en la vida, en la opresión cotidiana, en el diario vivir, cuando nosotros no vemos la bendición y estamos en medio del conflicto, mis amados, somos tendientes a abandonar nuestra relación con Dios. Esto estaba pasando en ese momento. Jesucristo le dijo: yo me voy, pero al tercer día voy a resucitar y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le dijo eso sí o no Jesús a los discípulos? ¿Le dijo eso sí o no? Le pregunto, iglesia. Sí, se lo dijo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy todavía Jesucristo nos sigue diciendo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero los discípulos, después de haber pasado esa situación crítica de ver la crucifixión, las injusticias que se estaban cometiendo en ese momento con su pastor, con su maestro, con su guía, generaron en el corazón de los discípulos una frialdad espiritual, un invierno espiritual. Dejaron de entender el propósito, dejaron de meditar en la promesa que había sobre ellos. Jesús le dijo: ustedes van a ser los comisionados para ir y predicar el evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. Yo les doy autoridad sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, sobre la misma muerte. Pero ellos se desenfocaron. Y pasó lo que pasa en este relato. Si podemos escudriñar las escrituras en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros, la iglesia, somos este relato. Somos tendientes a desenfocarnos. Por eso papá nos habla. Por eso nuestro Dios nos anuncia, nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos disciplina. Y gloria a Dios porque nos disciplina. Gloria a Dios porque me habla. Gloria a Dios porque Él también con vara disciplina al que ama. ¿Cuántos dicen amén? Que fuera de nosotros si no teníamos una palabra de corrección. Que fuera de nosotros si no habría una palabra de ánimo. Que fuera de nosotros si no habría una palabra de exhortación de nuestro Dios a seguir enfocados en el propósito. Porque ya Dios sabe que el diablo está esperando que tú te desenfoques, que tú te enfríes para dañarte, no solamente a vos, a tu familia y el propósito que Dios tiene con todo a tu prole. Y ellos estaban allí derrumbados. Y ¿sabe una cosa? Una de las cosas que Dios me dijo en esta palabra es que cuando nosotros estamos fríos, escuchen, cuando nosotros estamos desenfocados a causa de la aflicción. ¿Cuántos tienen la aflicción? A ver, se cumple la palabra, mi hermano, se cumple. Vos salís de la puerta de tu casa a la mañana y ya salís con aflicción, porque no tenés ganas de ir a trabajar, porque estás cansado, porque la plata no alcanza, porque los chicos, el colegio, las cuentas. Ya hay aflicción. Porque Jesús dijo: en el mundo va a haber aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Yo soy la paz que el mundo no te puede dar. Y cuando a causa de la aflicción nos enfriamos, somos tendientes a retroceder. Diga, volver atrás. Eso provoca la frialdad espiritual. El invierno espiritual nos hace ser las personas que éramos. Los viejos hombres, las viejas criaturas. El hombre que nunca deja de quejarse, que nunca está conforme con nada. La mujer que siempre se está quejando, que siempre se está enojando, que nunca es feliz con nada. Porque Dios nos liberó de una vida que era de amargura y nos trajo a vivir una vida bendecida. Pero volvemos a tener la vieja mentalidad cuando nos enfriamos. ¿Y cómo nos damos cuenta, pastor? Porque ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿De dónde Jesús lo había rescatado a Pedro, a los hijos de Zebedeo? ¿De dónde lo fue a buscar?
¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hacían ellos? Ellos se pescaban, se ganaban la vida, era su sustento. Pero cuando caminaron con Cristo, cuando caminaron con Jesús, había propósito eterno en ellos. Ellos caminaban de gloria en gloria, de victoria en victoria. No había nada que los detenga. Ellos caminaban en una palabra, tenían profecía, tenían la guía. Estaba Jesucristo al frente, estaba su capitán, su maestro, su líder, su mentor, estaba allí. Pero cuando Cristo murió en la cruz y ellos pasaron la situación de conflicto, ¿dónde fueron ellos? A donde Dios lo había sacado antes. Diga, no voy a volver atrás. ¿Y dónde fue nuestro amado Señor a buscarlos? Era la tercera vez que se aparecía, dice, después que había muerto, a los discípulos. ¿Dónde los fue a buscar? Al lugar de donde Él los había rescatado. Porque Dios sabe que somos tan débiles que cuando nosotros estamos en nuestra relación fría con Él, volvemos al mismo lugar de donde Dios nos había rescatado. Volver a ser la vieja persona de donde Dios te rescató. ¿Por qué? Porque cuando estás frío, el enemigo tiene autoridad para llevarte al lugar de donde Dios te sacó y volver a ser lo que eras. Si eras un adicto, vuelves a drogarte. Si eras delincuente, vuelves a hacer malas cosas. Si eras un gruñón, un adúltero, una persona mala, vuelves a ser malo. Volvemos a ser lo que éramos, pero Dios lo fue a buscar otra vez. Diga conmigo, Dios me viene a buscar. Dios viene a hablar en esta mañana. No te desenfoques y no te enfríes, porque todavía, aunque estés frío, yo tengo propósito contigo. Yo vine a soltarte una palabra. Dios sigue teniendo planes contigo. Aunque te hayas equivocado, aunque hayas caído y te hayas enfriado, Dios tiene planes con tu familia. A ese Cristo adoramos, a ese Cristo servimos. Pero Dios nos está diciendo hoy, es tiempo de encender. Si estás encendido, gloria a Dios. Y si no, es tiempo de encender nuestro corazón, nuestra pasión por Jesucristo. Yo hablaba con este pastor ayer en la zona norte, primera vez que me toca ir a predicar zona norte, del otro lado, allí pasando Tigre, San Isidro, todos esos lugares. Me dice, es impresionante, pastor, cómo las iglesias están creciendo. La gente tiene hambre de oír la palabra de Dios. La gente se está dando cuenta que Dios es la única guía, el único que puede sanar, restaurar, el único que puede sacar a la gente del pozo. Es el brazo poderoso de Dios para salvarnos. Yo me gozaba y me llenaba de alegría, porque yo le decía, cierto, Dios ha posicionado la iglesia de una manera tremenda en este último tiempo. Porque es necesario que la gente entienda lo que Dios está hablando. Usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De ir a discipularlos y hablarles del amor de Dios, del amor de Cristo. Aún aquellos que están condenados por la sociedad, que nadie da nada por ellos. Llevarles una palabra y decirles, Cristo puede cambiar tu vida. Jesús puede hacer algo nuevo en ti y puede darte un futuro de bendición y una esperanza. Por eso me gozo con el trabajo del evangelismo. Me gozo, Pastor Alex, porque se activó el evangelismo hace un tiempo y hay frutos del evangelismo. El evangelismo está llegando a los lugares donde muchos no van. Me gozo por las campañas que se están haciendo. Ahora viene una en Villa Argentina. Gloria a Dios. Y los hermanos del Río de la Plata vienen a sembrar ese día. Me dijo, benditos sean ellos también, porque traen todo para también poder bendecir en esas campañas, porque es lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos. Si no vivimos para predicar, ¿para qué vivimos? Si no vivimos, hay un dicho que dice, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Qué verdad tremenda, ¿eh? No sé de dónde salió, no está en la Biblia, pero es un dicho que da en la tecla para la iglesia. Si no vivo para servir a Dios, ¿para qué voy a vivir? Mi vida no tiene sentido sin Él. ¿Alguien? La hermana Malia está. La anciana, Dios te bendiga. Una vez me soltaste una palabra y me dijiste algo que me quedó grabado a fuego en mi corazón. Ella había estado pasando un proceso y en ese tiempo de proceso se fueron, creo que en un lugar donde había una fiesta, y
secular. Y me dice, pastor, yo me di cuenta de algo, me dice. ¿De qué, Amalia? Le digo. Yo me di cuenta que si yo no sirvo a Dios, no sirvo para nada. Ni siquiera para mundana sirvo, me dijo. Y sabe, me quedó grabado a fuego eso, porque aquellos que tuvimos un encuentro con Jesús, aquellos que sabemos de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos, y Él con su misericordia y su amor nos fue a buscar. Aquellos que con su amor Dios nos fue a buscar, sabemos de dónde nos sacó. Es imposible que podamos volver atrás. Podemos caer, tropezar, fallar. Yo no sé, pero por amor a Él, yo no puedo volver atrás. Yo no voy a volver atrás. Yo no lo voy a hacer. Alguien puede levantar la mano y decir, por amor a ti, Señor, yo no puedo volver atrás. Yo no voy a volver atrás. Los discípulos volvieron atrás. Fueron a pescar otra vez. Los cabezones no entendieron lo que Jesús le habló durante 3 años. Ellos, ¿qué hicieron cuando Jesús ya no estaba? Otra vez fueron a pescar, a tirar las redes. Otra vez la miseria, otra vez la vieja vida, otra vez ahí a pelearse. ¿Quién tira la red primero? ¿Dónde vamos? ¿Dónde no? Estaban todos, se amontonaron todos ahí, se fueron todos al mismo lugar. Cuando tú te enfrías con Dios, tú frenas el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú dejas de adorar a Dios y de servir a Dios, está frenando lo que Dios está haciendo contigo. Y yo te vengo a decir algo en esta mañana. Aunque estés en desierto, aunque estés en tormenta, no te creas que Dios no está haciendo nada, porque en los desiertos Dios te está formando, en las tormentas Dios te está formando. Hay carácter que Dios está formando en ti, y pasan cosas que antes no pasaban. Cuando era el desierto, llorabas, te deprimías, te querías dejar todo, pero ahora Dios te está formando un carácter. Por eso hoy estás acá, por eso sigues en el camino. Porque en los desiertos, en la tormenta, en el fuego de la prueba, Dios está formando carácter en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Decirle que está a tu lado, no te vayas a pescar otra vez por ahí afuera. Decirle, dale. Escuche. ¿Qué genera esto? Cuando estamos desenfocados de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Que nos olvidemos del propósito que Dios tiene con nosotros como discípulos. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Los que caminaron con Él 3 años, viendo lo que Él hacía, escuchando lo que Él hablaba, viendo a los demonios sujetarse, echando fuera la legión de demonios del Gadareno, que salieron legiones. El mismo Satanás se le presentaba y él mismo le obedecía al Señor. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios viviente? Le decían los demonios. Y la Biblia dice que ellos creen y tiemblan. El infierno cree en Jesucristo y tiembla su nombre. Por eso yo le hacía repetir el nombre hoy. Si estás trabado en un momento de conflicto y de situación y no te sale nada para orar, empieza a decir Jesucristo de la gloria, Jesucristo, 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 porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Porque ellos mismos creen y tiemblan a ese nombre. Pero cuando nosotros nos desenfocamos, nos olvidamos del propósito que Dios tiene con nosotros como discípulos. Ellos se olvidaron que tenían que predicar, que tenían que seguir orando, que tenían que seguir sirviendo a Dios, que tenían que seguir anunciando las buenas nuevas del Evangelio de salvación, que hay bendición, que hay sanidad, que hay liberación, los endemoniados se liberan, la gente que está adicta se sana, los enfermos se sanan. Se olvidaron de eso y no se fueron otra vez al lugar donde estaban. Dejaron de pensar en el propósito que Dios tenía. Mucha gente aquí ya Dios lo ha llamado hace tiempo para que esté predicando, y todavía por causa de tu propia decisión estás sentado en el mismo lugar hace tiempo. Ya tendría que estar liderando una célula. Ya tendrías que estar hablando a la gente de lo que Dios hace. Ya tendrías que haber tomado esa decisión que Dios te dijo hace tiempo, la tomes para ordenar tu vida, para ponerte a cuenta con Dios, para que puedas ir y predicar con el respaldo y la autoridad que Dios te da de una vida ordenada. Pero por
no tomar la decisión muchas veces y enfocarte en el conflicto, enfocarte en la circunstancia, te desenfocas del propósito que Dios tiene para contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no escucho amén, ya muchos se están yendo, muchos se quieren ir en este día. Porque Dios sigue teniendo planes contigo. Número 3, escuche. Se olvidan del propósito, gloria a Dios. Se olvidan de los planes que tienen. No pueden disfrutar de la bendición de Dios. Escuche esto es grave. Porque yo creo que no poder experimentar la bendición de Dios en mi vida es algo grave. Y cuando alguien está frío, no porque Dios sea egoísta, porque sea malo o porque le guste castigar a la gente, sino porque Dios no puede faltar y mentir a su palabra, porque Él es un Dios justo. Y Él dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Diga, fieles. Él está buscando una generación que le adore, una generación que a pesar de los conflictos, de las situaciones que estén pasando, sea fiel a Dios, mantenga su fidelidad, su perseverancia, siga estando en el lugar donde tiene que estar. La perseverancia, ¿sabe lo que significa la perseverancia? Es seguir insistiendo aunque tengas obstáculos, es seguir chocando contra algo hasta que ese algo se rompa y se quebrante, es seguir avanzando hacia lo que Dios me dijo que venía. Aunque los montes se levanten, aunque los Goliat se vuelvan a levantar, yo voy a seguir perseverando. Esperar es una cosa, pero perseverar es otra. Perseverar es insistir en buscar la palabra profética que Dios me ha dado, verla cumplida en mi casa, en mi familia. La perseverancia es acción. Pero cuando nosotros estamos fríos no podemos darnos cuenta de esto, porque estamos desenfocados. Bendito sea Dios. Decirle que tú no te enfríes. Ya parece medio más cajón que fruta. Decirle, está frío, hermano, vamos a levantarnos en el espíritu. Hoy es el día, decirle, hoy es el día. A partir de hoy, este lunes empezamos en un ayuno, empezamos en un tiempo de oración, los matrimonios, la familia, vamos a volver al altar familiar, vamos a volver a orar como esposo, como esposa. Los jóvenes se levantan levántese media hora antes, busque a Dios en la mañana, lea una palabra, ore, clame por los perdidos, por aquellas almas que no lo conocen a Dios, ora por tus necesidades, por supuesto, pero es tiempo de activarse, de encenderse, de poder empezar a disfrutar de la bendición de papá en nuestra vida. A través de nuestra fidelidad, a través de nuestra perseverancia, va a venir la liberación a tu casa. A través de la perseverancia viene la sanidad a tu alma. A través de la perseverancia vienen los que estaban perdidos. A través de tu perseverancia vienen los que se fueron. Los hijos pródigos van a volver. Cuando hay padres, cuando hay madres, cuando hay hermanos que perseveran, que creen a la palabra, que no se desenfocan, que siguen creyendo, vuelven a la casa de papá. Bendito sea Dios. Estamos bien. Yo pensé que me pasé del tiempo, pero gloria a Jesús. No pueden ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Jesús le dice, ¿tienen algo para comer? No, le dijeron ellos. Diga, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si Él está conmigo y yo estoy en Él, no me hace falta nada. Pero Jesús le preguntó a los cabezones que había discipulado 3 años, a los que ya los vio, y yo me imagino la cara de Jesús cuando lo vio a esto, así como cuando yo veo a alguno que se me queda y que yo te miro a los ojos y te digo, ¿y bendecida? Así Jesús habrá mirado a estos 12 cabezones, creo que no eran 12, algunos faltaban, y le dijo, ¿tienen algo para comer? No. Y todo lo que te enseñé estos 3 años, y todo lo que te prediqué estos 3 años, que yo soy el pan de vida, que en mí no va a faltar nada, y la multiplicación de los panes y los peces, el no tengo, no cabe en la boca de un cristiano. El yo voy a orar porque yo sé que Dios va a proveer, porque Jehová Jireh, Él es mi proveedor, Él es el sustentador. Alguien que tiene pan, dale. Al que te pide, dale. Al que puedas ayudar, ayuda. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Si no lo conocieron, dile, ven con nosotros, algo vamos a encontrar, algo te vamos a dar, algo mejor que lo que tú quieres. No te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas. Pero ellos le dijeron, no tenemos
tenemos nada. Así con esa cara le habrán dicho, sí, no tenemos nada, somos unos pobres indefensos, los que habían caminado con el Salvador del mundo, los que habían caminado cuando habla la tierra tiembla, los que habían caminado con el que le puso límite a los mares y el que lo hace mover los montes de aquí para allá, los que habían caminado cuando hizo cesar los vientos y las lluvias y dijeron, viento te callas, nubes te van de acá y ahora viene claridad y viene paz. Los que vieron eso le dijeron, no tenemos nada. Y así está la iglesia muchas veces, amados. Pero yo me incluyo también porque somos de carne y hueso, porque somos seres humanos, y los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, también muchas veces dudamos, también muchas veces tenemos incertidumbre, también muchas veces tenemos inseguridad, también muchas veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué decisión tomar, pero por eso tenemos el ancla, el faro, que es Cristo de la gloria, y Él nos sustenta. Yo soy tu socorro, tu pronto auxilio, el que te direcciona, el que te llamó con propósito. Y si Dios te llamó, no te va a dejar tirado. Si Dios te llamó con planes, con propósito, con diseño. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? Hay propósito, diga conmigo, Dios sigue teniendo propósito. Hay planes para mí, me quedo tranquilo. Dios tiene planes para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mi futuro. Sea cual fuera tu edad, Dios tiene planes contigo. Y sabe una cosa, Dios tiene pensamiento de bien para ti. ¿Cuánto lo cree? Y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Más grandes, inentendibles, incomprensibles muchas veces. Y al que ama a Dios todo le ayuda bien. Si te echaron de trabajo, tranquilo, porque Dios seguramente tiene una mejor puerta. Lo que pasa es que te enfocas en la aflicción, en el despido, en el que no tenés, el que te va a faltar, en vez de enfocarte en lo que ya tienes, a Cristo, y viene una puerta nueva. Entonces no vas a contestar como los discípulos contestaron, no tengo nada. Entonces vas a decir, yo tengo a Cristo, y yo sé que esto fue injusto, pero viene la justicia de Dios obrando en favor de los que creen, la justicia de Dios obrando en favor de los que anhelan. El sol de justicia vuelve a salir para los que creen. Hoy es un día que celebramos a Cristo en esta casa. ¿Cuántos celebran el nombre del Señor? Aleluya. Y dice algo especial allí, algo tremendo. Porque en un momento ellos no, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿tienen algo para comer? Dijeron no. ¿Qué quiere decir? Que no tenían algo para darle a Él, ni tampoco tenían algo para comer ellos. Hola. No era que no le iban a dar nada a Jesús, sino que no tenían nada para ellos, porque la Biblia dice que habían estado toda la noche y que ¿cuánto pescaron? Diga nada. Sin Dios nada se puede hacer. Por eso Jesucristo le decía, ustedes sin mí nada pueden hacer. Juan 15:5, permanezcan en la vid que soy yo y ustedes en los pámpanos. El que permanece en mí dará mucho fruto y yo lo limpiaré para que dé más fruto. Pero aquel que esté alejado de mí nada pueden hacer. La Biblia dice que ellos estaban desenfocados, fríos, sin la relación con Jesucristo. Entonces no pescaron nada. Decirle al que está a tu lado, sin Dios no hay nada, decirle. Con respeto. Dígamelo a mí, pastor. Diga, pastor, diga. Sin Dios no hay nada. Amén, recibo esa palabra. Dale un aplauso a Jesús. Soy el primero que lo entiende, el primero que lo quiere aplicar en esta casa. Alejado de ti nada puedo hacer, Señor. No tenían nada, estaban vacíos, una vida hueca, sin esperanza. No había pan de vida, porque Jesucristo es el alimento que necesitamos. En Él hay prosperidad y abundancia. Ahora, cuando Jesucristo sale de un hogar y de una familia, yo puedo recordar cómo era nuestra casa antes de que yo me convierta a Dios. ¿Dónde está la pastora? Ah, bueno. Está bien, si está ocupada que no venga, porque después en casa me reta. No está bien, pastora, quédate. Joven.
en nuestra casa antes que nosotros, después de perseverar ella 4 años en el camino, como todos ustedes conocen el testimonio, y quien está predicando hoy llegó después, y Dios lo salvó, me limpió. ¿Cómo era nuestra casa, hermano? Era contienda, era tormenta, era muchas veces insulto, era muchas veces grito, era muchas veces de discordia, era muchas veces culpa, porque después te sentí una basura, una porquería, porque dijiste cosas que heriste, o te hirieron y vos herís, te dicen cosas y vos te vengás, y todo eso era antes de entrar a Dios. Pero cuando Jesucristo entró en nuestra casa, empezamos a ver que los vientos empiezan a calmar, empezamos a ver que podían levantarse tormentas, pero en el instante en donde el nombre de Jesucristo era mencionado, la tormenta empezaba a cesar, los vientos empezaban a calmar, y ya no había insultos, y ya no había diferencias, y había discordia, pero te empezaban a arreglarse, y las diferencias se empezaron a arreglar de otra manera. Ya se conversaba y se hablaba y se dialogaba, ya no eran gritos ni insultos, sino gente hablando con la paz de Dios en el hogar. Pero cuando Cristo sale de una casa, todo vuelve a ser como era antes. Así como cuando Cristo sale del corazón de una persona, todo vuelve a ser como era antes. El deseo de transgredir la palabra de Dios, de ir en contra de lo establecido por Dios, las ganas de hacer lo que nos da la reverenda gana, nuestra carnalidad aflora cuando Cristo deja de estar en la escena en nuestra vida. ¿Alguien entiende eso? ¿Puede entenderlo? Por eso es tan importante que hoy la iglesia entienda el mensaje, que se encienda, que permanezca el fuego encendido en tu corazón, la pasión por Cristo. Esa pasión que antes no sentía, tiene que empezar a sentirla, agradecerle a Dios por lo que Él hizo. Medita en este día de resurrección, en Pascua de resurrección, que Él está vivo, que Él resucitó, que Él no está muerto, que Él no está en una tumba, que Él no está en una cruz. Él está vivo en el corazón de aquel que lo acepta. Él está vivo en el corazón de aquel que clama, de aquel que cree, de aquel que sigue anhelando, de aquel que sigue confesando su nombre como Señor y Salvador. Él está vivo, Él no está muerto. Alguien tiene que alabar a Dios por eso. Aleluya. Se quedaron sin alimento, no tenían ni ellos para comer ni darle a nadie. Eso suele pasar muchas veces cuando nosotros estamos apartados de Dios, cuando nosotros dejamos de caminar en la verdad y dejamos de andar en los caminos de Dios. ¿Por dónde andan tus pies? Pregúntale que está a tu lado. ¿Por dónde andan caminando? ¿Andan en el camino? Porque Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Por dónde anda tu dirección en tu vida? Él es la verdad. Anda en el Evangelio, anda en la palabra. Tu vida es una vida abundante, es una vida espiritual robusta. Tu fe es firme en Dios. Entonces, si eso no está pasando, este es el día que hay que ponerse las pilas, mi amada iglesia. Este es el día que hay que empezar a creer, a firmarse, a ponerse a cuenta con Dios, a dejar atrás el pasado y a ir por lo que Dios tiene para nuestro futuro de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ellos no podían ver con claridad. Y a mí me impacta porque Jesús en el diálogo luego le dijo, vengan, tiren la red a la derecha, que van a sacar ahí. Y ellos hicieron caso. Agarra la onda. Jesús le dijo, ¿a dónde tiraron las redes? A la izquierda. Todavía no se había dado cuenta que era el mismo Señor Jesús que le estaba hablando. Lo tomaron como un consejo de un viejo pescador que estaría en la playa. Ellos estaban 100 metros dentro del agua. Imagínense de la orilla, Jesús diciéndole, ¿dónde tiraron las redes? Y de adentro, 100 metros arriba del bote, parados los cabezones, los discípulos, la tiramos a la izquierda. Y Jesús de la playa, a la derecha tírenla. Y vamos a tirar a la derecha, ¿quién lo conoce? ¿Qué tiremos a la derecha? A la izquierda no sacamos nada. Y dice que sacaron las redes llenas. Cuando Dios te habla es para direccionarte. Cuando Dios te habla es para indicarte por dónde tienes que ir. Cuando Dios trae palabra a la iglesia es para anunciarle dónde
va a estar el éxito para ti. Cuando Dios trae una palabra es para decirte el camino que tienes que elegir. Cuando Dios trae palabra a la iglesia es para decirte no es a la izquierda, es a la derecha. Te estás equivocando, endereza tus pasos, camina hacia la dirección que yo te digo que vas a sacar, a tener éxito en tu vida. Cuando Dios te habla, hay palabra que se suelta del cielo y es palabra que viene revelada del corazón de Dios para que tú puedas ser exitosa en tu vida, exitoso en tu vida. Cuando Dios te habla es para direccionarte. Reventaban de peces las redes. Es el Señor Jesús. Volvieron a tener comunión. Lo conocieron, lo reconocieron. Es que el Señor. Le dijeron en el oído a Pedro. Pedro ya se había sacado las ropas, ya estaba en bermuda, tirado, nadando, dice la Biblia. Le dice que ya algunas ropas se le había sacado. Dijo, más, sí, ya está, Cristo no estaba, lo mataron, listo, vamos al agua que está fresquita, hace un calor. Estaba ahí disfrutando, pero cuando se dio cuenta que no tenía nada, que no había nada, que no había alimento, que no había sentido en la vida, que no había nada, y cuando Dios le muestra el milagro a través de las redes llenas, Pedro se da cuenta y dice, es el Señor Jesús. Y dice que corrió, yo creo que ahí corrió por el agua, no caminó, corrió hasta donde estaba el Señor, y el Señor le dijo, hagan un fuego, vamos a cocinar el pescado, traigan el pescado, hay pan, hay alimento. Pero ¿qué dice el Señor? Hagan un fuego. Hoy dice el Señor que tu altar, tu corazón se encienda, porque cuando tu corazón está encendido hay alimento, hay provisión, hay bendición, hay abundancia. Alguien tiene que darle la gloria a Dios, hay abundancia. Viene el tiempo en donde el fuego se enciende en tu casa y lo que estaba retenido se suelta del cielo, lo que estaba detenido se acelera, lo que estaba frenado se suelta, lo que estaba atado se desata, lo que cuando Jesucristo interviene en una escena, hay un poder sobrenatural que se desata. Algo que no podemos entender. Algo que el mundo enloquece cuando esto pasa. Por eso dice la palabra de Dios, yo vine a enloquecer a los sabios de este mundo. Y vine a buscar lo que se había perdido, los enfermos, para levantarlos, restaurarlos, sanarlos y ponerlos en un lugar de eminencia, para que aquellos que se creen sabios se vuelvan locos. Porque hay cosas que no se sanan en un hospital. Hay cosas que no las sana un médico. Hay cosas que no las sana un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un tratamiento con pastillas, ni una droga, ni una sustancia, ni el alcohol, ni nada. Hay cosas que no las sana nada, ni nadie, sino solamente la intervención de Jesucristo poderosamente en el alma, en el corazón y en la mente de un ser humano en esta tierra. Alguien tiene que celebrar eso. Cristo es el mejor sanador de todos. La misma ciencia te lo dice. Cuando ellos ya saben que hay un caso que ya no tiene más solución, ¿qué te dice la ciencia? Los profesionales de la ciencia, benditos sean los médicos, los doctores y la ciencia que fue creada por Dios para nuestro beneficio. Si usted está enfermo, vaya al médico. Si usted tiene fe, créale a Dios. Conforme a tu fe te sea hecho, dice la palabra. Pero la ciencia, ¿qué te dice cuando ya no hay más nada? Te revisaron acá, te revisaron allá, pero me duele, pero me siento mal, pero no puedo comer, pero todo me cae mal, pero tengo miedo, pero no puedo respirar, tengo pánico, tengo temor. Y vos vas al médico y te mandan a tu casa, y te vas al médico otra vez y te mandan a tu casa, y probás con este, tomate esto para dormir, esa ansiedad, ese estrés, y el estrés, y sabe una cosa, pero el único que puede sanar es Cristo. Y si hay un cáncer, si hay una enfermedad terminal, los médicos cuando llega la hora, ¿qué te dicen? Solo un milagro. Está en las manos de Dios. Ahí creemos en su poder. Cuando todo se escapa de nuestras manos, qué bueno que podamos poner toda circunstancia en las manos de nuestro Dios. En todo momento y en toda situación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? Aleluya. Cierra tus ojos por un momento.
Jesucristo es el alimento que necesitamos para sobrevivir. No hay otro alimento más sólido que Él en nuestra vida. Cuando nosotros en nuestra relación con Dios nos enfriamos, dejamos de sentir su presencia. Aquellos jóvenes que iban por el camino de Emaús con el Cristo resucitado tienen un encuentro con Jesús allí en la playa, y Jesús se le pone a la par y les empieza a hablar, y ellos le empiezan a responder con un diálogo, y a la vez que iban caminando, Jesucristo le iba hablando, y eran seguidores del Señor, dice la palabra de Dios. Pero ellos también estaban fríos porque les dicen: ¿no te has dado cuenta lo que ha pasado? Jesús le pregunta: ¿qué es lo que pasó? Crucificaron al Hijo de Dios, sin darse cuenta que era el mismísimo Cristo que tenían al lado. Pero cuando Jesús, a medida que empieza a caminar con ellos y ellos empiezan a caminar con Él, esa relación otra vez vuelve a tomar forma y esa comunión vuelve a ser más intensa. Y ese diálogo con el Señor vuelve a generar en ellos algo que habían dejado de sentir. Yo vengo a decirle en esta mañana, varón, mujer, joven, niño, anciano, es tiempo de volver a tener diálogo fluido con Cristo. Es tiempo de volver a tener diálogo con el Dios viviente. Dice la palabra de Dios que ellos iban caminando, y en un momento ya llegan a un lugar y se despiden porque ellos tenían que irse a Emaús, y Jesucristo seguía caminando por la playa. Y en un momento, cuando se separan, los jóvenes se dicen uno al otro: ¿quién era este? Jesús seguía caminando unos metros más adelante, y uno le dice al otro: no sé, pero algo me pasaba cuando hablábamos con Él. ¿No había en ti un fuego que ardía cuando hablábamos con esta persona? Y no había en ti, sí, a mí me pasaba. Yo cuando hablaba con Él tenía un fuego adentro mío que no sabía lo que era, pero había paz, me sentía bien. Yo no quería dejar de hablar con Él. Y el otro le decía: a mí me pasaba lo mismo. ¿No es este el Hijo de Dios? ¿No es este que el que dijo que iba a resucitar, resucitó? Sí, es Él. Pudieron ver la relación con Él, te hace conocerlo, te hace enfocarte, te hace estar conectado, te hace estar allí con Él, mano a mano. Y sabe una cosa, le dijeron: hey, ven Señor, ven a nuestra casa, ven a dormir y ven a comer con nosotros. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Yo voy con ustedes, porque yo he venido por ustedes, yo me he aparecido aquí por ustedes. Cristo viene por nosotros, es nuestro Salvador, Él es el que nos salva, Él es el que nos viene a buscar. ¿No ardía un fuego adentro tuyo cuando hablabas con Él? Jesús anhela este fuego encendido en tu